Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa ¿Qué dicen las Escrituras? Damos gracias primeramente a Dios por este tiempo que nos da para poder escudriñar las Escrituras. Nuestro tema en esta tarde a tratar es acerca de si la Iglesia Universal es apostólica. Y tenemos respuestas para ustedes a través de la palabra de Dios, y para ello tenemos a nuestro pastor. Como siempre, una bendición, pastor, de poder tenerlo aquí, y esperamos en Dios que usted nos pueda guiar a través de las escrituras, porque hay muchas preguntas este día de si estamos en la verdadera iglesia. Muchos cristianos aún van de iglesia en iglesia preguntándose, ¿estaré en la verdadera iglesia? Y gente no cristiana también busca esa verdad acerca de si está en la verdadera iglesia. Y para sacarnos de duda, tenemos pues la palabra de Dios. Y hermano pastor, usted podría enseñarnos a través de las escrituras, guiar al pueblo de Dios, guiar a las personas que están con esas preguntas hoy. Pastor, pues le cedemos el tiempo para que usted nos explique y el pueblo de Dios pueda enterarse de lo que la palabra dice acerca de este tema que estamos tratando en esta hora. Pastor, bienvenido, muchas gracias. Gracias, hermano. Un privilegio estar una vez más con ustedes y le agradezco a Dios por esta oportunidad. Es muy favorable poder responder a la luz de las Escrituras muchas interrogantes que hay, ya lo expresó el hermano, sobre de una manera más directa si la Iglesia Católica es una iglesia apostólica o no. Bueno, las referencias que se ven en la conducta de la práctica, pues es todo lo contrario. Puedo decir que no en ese aspecto, porque la iglesia apostólica o la iglesia cristiana o el cristianismo siempre fue caminando tras una meta, un factor, un propósito, y esto lo lleva a tomar en cuenta que la realidad de las cosas se van tomando en evidencia. Por decir un ejemplo, la Biblia nos presenta de que los apóstoles estuvieron predicando el reino de Dios, o sea, el evangelio, a Jesucristo. Los apóstoles siempre enfocaron su mensaje en Jesús. Entonces, la iglesia que nace de ahí fue llevando el mismo curso de predicar el evangelio. Jesucristo nos llamó y dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces los apóstoles van predicando el evangelio de Jesucristo, o sea, van predicando arrepentimiento, van predicando perdón, van predicando la gracia, van predicando salvación a través de Jesucristo, cosa que la Iglesia Universal no tiene nada de parentesco apostólico, porque no predican de la gracia redentora o salvadora que está en Cristo Jesús. No predican acerca del evangelio del reino, solamente se ubican en ciertas prácticas y costumbres para poder mantener su seguimiento eclesiástico. Pero en sí, en cuanto a la práctica apostólica, pues de apostólico no tiene absolutamente evidencias. Claro que al principio mantuvo ciertos aspectos apostólicos, pero fue perdiendo su postura apostólica, y que ahora le llevó a formar parte de una sociedad a la cual generalizó el ámbito religioso a costumbres y tradiciones, cosa que los apóstoles no tenían tales prácticas. Sí, muchas gracias, pastores. Como ustedes ya escucharon, la Iglesia Universal pues nunca ha seguido el ejemplo apostólico. Y otra de las preguntas, pastor, que surgen es de si la Iglesia Universal profesaba tener fe en Dios. Bueno, voy a interrumpirle.
La Iglesia Apostólica realmente ponía su fe en Jesús, pregonan poner su fe en Jesús, pero básicamente ellos tienen una fe compartida. La fe no es solamente para Jesucristo, la fe tiene que ser para sus otros componentes que se tienen, y básicamente eso minimiza realmente su entorno apostólico, porque los apóstoles, su fe estaba ubicada en Jesucristo. Nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Siempre los apóstoles, su fe estaba enfocada en Jesucristo. Los apóstoles, su fe solo era Dios, Jesús. No compartían su fe para otro Dios. Los apóstoles, o la fe apostólica, hablando de esa forma, ellos mantenían lo que en su momento se dijo en Deuteronomio capítulo 20 sobre el celo de Dios. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Entonces los apóstoles, teniendo ese entendido, mi fe solamente va a ser para Jesús. Si yo voy a clamar, voy a pedir, será para Dios a través de Jesús. Todo era Jesús, todo era allá. No era algo compartido. En el aspecto de la Iglesia Universal, ella hace un mix o una mixtura de fe. Está Dios el Padre, está María y está Jesús. Entonces, para nosotros los cristianos está Dios el Padre, Jesús, que es Dios mismo, y no hay nadie más bajo de Jesús, porque nuestra fe es solamente en Él. Él es el único que nos da a nosotros, según las Escrituras. Los apóstoles, cuando oraban, no rezaban ninguna Ave María, ninguna Magnífica. Ellos, los apóstoles, para concluir, nunca enfocaron, ni hablaron, ni mencionaron a María. Solo era Jesucristo. Así es. Como ustedes escucharon, no hay otra forma en la cual podamos clamar a Dios, sino solamente en el nombre de Jesús. Está escrito bíblicamente. Y la otra pregunta, pastor, si me permite, surge si la Iglesia Universal practicaron o hicieron oraciones en el nombre de Jesús. Bueno, sí, en su momento, cuando oran, algunos, no todos, usan el nombre de Jesús. No vamos a ir en contra de ello, pero desafortunadamente hay un problema en cuanto a orar y a rezar. La Iglesia Universal utiliza mucho la palabra rezar, y el rezo viene de recitar o de repetir. Orar viene de conversar, tener una conversación con otra persona. Entonces, si nosotros vemos en las traducciones de inglés a español, luego se traduce rezar, y es una mala traducción, porque no es rezar. En inglés es orar, y en inglés no existe la palabra rezar. En español está la palabra orar y la palabra rezar. Gracias a Dios que nuestro español es tan rico y tan poderoso, ¿no? Y los discípulos le dijeron a Jesús, allá en Lucas, cuando después de que Jesús, Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús les enseñó el Padre Nuestro como una forma, como una, en algunos pueblos latinos les llaman como un borrador o como un ejemplo de cómo dirigirse al Padre. Pero no vemos en la oración de Jesús de que diga, tienes que clamar a María, tienes que pedirle a María, tienes que pedirle a Pablo, tienes que pedirle a Pedro, tienes que pedirle a otros personajes para que tu oración sea escuchada. No, la Biblia nos dice en Juan 14, 13 y 14, todo lo que pidas, utilizando la expresión de oración, todo lo que pidas al Padre, o sea, Jehová Dios, en el nombre de Jesús, se va a hacer. No tiene
otro paralelo de nombre, solo Jesucristo. Y esto es una de las cosas que pierde la Iglesia Universal a decir que es una iglesia apostólica, porque los apóstoles nunca rezaron ni hicieron, vamos a decir, o hablaron de la Magnífica, Padre Nuestros, el Ave María, nada, absolutamente nada. Ellos solamente se enfocaron en Jesucristo. Cuando ellos oraban, su clamor era para Jesús, para Dios el Padre, en el nombre de Jesús, porque ellos sabían quién era su mediador. Así es, y por eso es, nuestro tema en esta tarde es acerca de si la Iglesia Universal es apostólica, y los apóstoles le preguntaban en un tiempo al Señor si enséñanos a orar. Y gracias, pastor, por esa explicación de la palabra, porque podemos salir de muchas dudas. Tanto el que nos escucha en esta tarde puede salir de dudas acerca de que solamente en el nombre de Jesús debemos de orar. La Iglesia Universal adoraron a Jesús. Es otra de las preguntas. La Iglesia Universal sí tiene conocimiento sobre la adoración a Jesucristo, sí adoran a Jesús. El asunto es de que la práctica apostólica no está cumpliendo los requisitos o el margen que ésta se refiere, porque los apóstoles nunca realizaron las prácticas que la Iglesia Universal tiene, porque la única referencia, la única adoración que los apóstoles hacían era para Jesucristo. Vemos a Tomás, cuando Jesucristo está delante de él, le dice, Señor mío y Dios mío. Vamos a decir, el panorama que se ve siempre es la adoración a Jesús. Los apóstoles nunca hicieron reverencia, ni adoraron a María, ni venerenciaron o reverenciaron, como hoy en día se dice. No es que no adoramos, solo veneramos. Venerar viene de la palabra respeto, honra, pero también es adoración. O sea, depende de cómo la está ubicando la persona. Pero básicamente desde el simple hecho de hacerle reverencia y hacerle una petición a una persona que no sea Dios, eso es idolatría. Y básicamente lo vemos en las Escrituras, de que si usted no hace lo que la esencia apostólica que se nos dejó aquí como fundamento, entonces tenemos un serio problema. Hay idolatría en esa forma y en esa naturaleza. Si Dios nos ha dicho que Él es un Dios fuerte y celoso, y que no se tendrá dioses ajenos delante de Él, ahí va incluido sobre venerar, honrar, adorar, postrarse, inclinarse. O sea, hay mucho en la cual se tiene que tomar en cuenta de ello. Yo sé que va a haber conflictos en cuanto a esto, pero déjenme decirles, sea muy el conflicto cual fuere, desafortunadamente los apóstoles nunca veneraron a María, nunca honraron a María en el aspecto de pedirle, ¿sabes qué, María? Quiero que le digas a Jesús que nos haga este favor. No, Señor. La palabra del Señor nos dice en la oración que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y es un segmento de puntos importantes que se nos ve a través de la oración modelo que vemos ahí en Mateo. Por tanto, Jesucristo inclusive no incluyó a María. Jesucristo ni siquiera le dijo, y no se olviden de mi madre, para nada. E inclusive Jesús ni le llamó madre, siempre le dijo mujer. ¿Por qué? Porque tanto María como Jesús sabían cuál era la postura de cada quien. Por tanto, la Iglesia Universal sí adora a Jesús, pero comparte su adoración. Cuando Dios es celoso y Dios no comparte su adoración, o adoras a Jesús o adoras a otro ser que no sea Dios, y entonces estamos en problemas. Nuestra adoración debe ser para Jesucristo o para Dios solamente. Así es. Gracias por esa aclaración, pastor. Y la palabra dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo, hombre. Así es. Otra de las interrogantes hoy en día es acerca de la Iglesia Universal, si enseñaron el arrepentimiento y de cómo
aceptar a Jesucristo para poder ir al cielo? En su momento, la iglesia, en el transcurso de los años, vuelvo a repetir, empezó bien, como dicen las Escrituras. Se inicia bien, pero se termina mal, ese es el problema. Hay que recordar que la iglesia universal, cuando se conquista a Latinoamérica, se conquistó a través de la religión, no a través de la gracia. ¿Por qué? Porque la religión nos va a acaparar con todo y lo que tenemos de nuestras costumbres. O sea, tú puedes seguir practicando lo que tú quieres o tienes, pero tú tienes que cumplir este reglamento también. Y hay que recordar que casi la mayoría de las capillas de la Iglesia Universal en los países latinoamericanos están sentadas en construcciones aztecas, incas, mayas, para poderle dar seguimiento a que ellos no perdieran su costumbre de ir a adorar a sus dioses con sus imágenes en los lugares sagrados que ellos tenían. Entonces, ahora, lejos de que predicaran un camino al cielo, la forma en que lo hicieron en su momento estuvo un poco oscuro, pero a la raíz apostólica, como se mencionan, ellos se llaman apostólicos porque mandaron frailes y mandaron monjes a ciertos lugares a evangelizar. O sea, ¿de qué manera evangelizaron? Desde un principio se ve que sí empezaron bien. Está el padre San Agustín, está varios de ellos, los padres de la iglesia, que enfrentaron un evangelio a través del arrepentimiento para la sociedad. Pero hoy en día ya no se predica del evangelio como se debe de ver. Hoy tiene que haber obras para poder llegar al cielo. Usted tiene que hacer obras de caridad. La Biblia nos dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Más adelante el versículo de enseguida dice que hay obras de por medio. Sí hay obras, y yo quiero que lo veamos en Efesios 2:8, y nos dice las Escrituras. Dice, porque por gracia sois salvos, como le acabo de leer. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. El 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras vienen después de que usted es salvo, para que usted pueda entonces saber que ahora, por ser salvo, las obras que tiene que hacer usted, ya Dios las preparó para dar a conocer al mundo quién es su Dios, su Señor. Y no es ser salvos a través de las obras. Usted fue salvo primero y las obras vienen después. Mucha gente quiere ser salvo a través de las obras primero y después decir, yo voy a entrar al cielo por las obras. No, pero aquí el Señor nos está tomando otro entorno distinto. Vemos el camino de los creyentes acerca de cómo evaluaron esto de hechura suya somos, y estamos en Cristo Jesús preparados ya de antemano, son las obras para poderlas llevar a cabo. Así es de que la Iglesia Universal en el aspecto apostólico no tiene ahorita, a estos días, un parentesco similar, sino que en el transcurso de los años fue perdiendo y ha ido perdiendo lo que es realmente la esencia apostólica. Los apóstoles siempre predicaron el arrepentimiento en Jesucristo de pecados para que entregando su vida al Señor, pueda ir al cielo. De otra forma, nunca hablaron de buenas obras, nunca hablaron de que tienes que ser bueno, nunca hablaron de que tienes que darle a alguien algo, para nada. Siempre dijeron, arrepentíos, arrepiéntete. Y la palabra arrepentirse es declararle al Señor que le hemos ofendido por el pecado y reconocemos que hemos fallado delante de Dios y que aceptamos ahora su venida para salvación. Así es de que Jesucristo es el vínculo de vida eterna. Si nadie tiene a Jesucristo, no puede ser salvo. No es por obras, es por gracia en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias primeramente a Dios por ese tiempo que nos da para poder escudriñar las Escrituras. Nuestro tema en esta tarde a tratar es acerca de si la Iglesia Universal es apostólica. Y tenemos respuestas para ustedes a través de la palabra de Dios. Y para ello tenemos a nuestro pastor, como siempre, una bendición, pastor, de poder tenerlo aquí
y esperamos en Dios que usted nos pueda guiar a través de las escrituras, porque hay muchas preguntas este día de si estamos en la verdadera iglesia. Muchos cristianos aún van de iglesia en iglesia preguntándose, ¿estaré en la verdadera iglesia? Y gente no cristiana también busca esa verdad de acerca de si está en la verdadera iglesia. Y para sacarnos de duda, tenemos pues la palabra de Dios. Y hermano pastor, usted podría enseñarnos a través de las escrituras, guiar al pueblo de Dios, guiar a las personas que están con esas preguntas hoy. Pastor, pues le cedemos el tiempo para que usted nos explique y el pueblo de Dios pueda enterarse de lo que la palabra dice acerca de este tema que estamos tratando en esta hora. Pastor, bienvenido, muchas gracias. Gracias, hermano. Un privilegio estar una vez más con ustedes y le agradezco a Dios por esta oportunidad. Es muy favorable poder responder a la luz de las Escrituras muchas interrogantes que hay, ya lo expresó el hermano, sobre de una manera más directa si la Iglesia Católica es una iglesia apostólica o no. Bueno, las referencias que se ven en la conducta de la práctica, pues es todo lo contrario. Puedo decir que no en ese aspecto, porque la iglesia apostólica o la iglesia cristiana o el cristianismo siempre fue caminando tras una meta, un factor, un propósito, y esto lo lleva a tomar en cuenta que la realidad de las cosas se van tomando en evidencia. Por decir un ejemplo, la Biblia nos presenta de que los apóstoles estuvieron predicando el reino de Dios, o sea, el evangelio, a Jesucristo. Los apóstoles siempre enfocaron su mensaje en Jesús. Entonces, la iglesia que nace de ahí fue llevando el mismo curso de predicar el evangelio. Jesucristo nos llamó y dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces los apóstoles van predicando el evangelio de Jesucristo, o sea, van predicando arrepentimiento, van predicando perdón, van predicando la gracia, van predicando salvación a través de Jesucristo, cosa que la Iglesia Universal no tiene nada de parentesco apostólico, porque no predican de la gracia redentora o salvadora que está en Cristo Jesús. No predican acerca del evangelio del reino, solamente se ubican en ciertas prácticas y costumbres para poder mantener su seguimiento eclesiástico. Pero en sí, en cuanto a la práctica apostólica, pues de apostólico no tiene absolutamente evidencias. Claro que al principio mantuvo ciertos aspectos apostólicos, pero fue perdiendo su postura apostólica, y que ahora le llevó a formar parte de una sociedad a la cual generalizó el ámbito religioso a costumbres y tradiciones, cosa que los apóstoles no tenían tales prácticas. Sí, muchas gracias, pastores. Como ustedes ya escucharon, la Iglesia Universal pues nunca ha seguido el ejemplo apostólico. Y otra de las preguntas, pastores, que surgen es de si la Iglesia Universal profesaba tener fe en Dios. Bueno, voy a interrumpirle. La Iglesia Apostólica realmente ponía su fe en Jesús, pregonan poner su fe en Jesús, pero básicamente ellos tienen una fe compartida. La fe no es solamente para Jesucristo, la fe tiene que ser para sus otros componentes que se tienen, y básicamente eso minimiza realmente su entorno apostólico, porque los apóstoles, su fe estaba
ubicada en Jesucristo. Nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Siempre los apóstoles, su fe estaba enfocada en Jesucristo. Los apóstoles, su fe solo era Dios, Jesús. No compartían su fe para otro Dios. Los apóstoles o la fe apostólica, hablando de esa forma, ellos mantenían lo que en su momento se dijo en Deuteronomio capítulo 20 sobre el celo de Dios. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Entonces los apóstoles, teniendo ese entendido, mi fe solamente va a ser para Jesús. Si yo voy a clamar, voy a pedir, será para Dios a través de Jesús. Todo era Jesús, todo era allá. No era algo compartido. En el aspecto de la Iglesia Universal, ella hace un mix o una mixtura de fe. Está Dios el Padre, está María y está Jesús. Entonces, para nosotros los cristianos está Dios el Padre, Jesús, que es Dios mismo, y no hay nadie más bajo de Jesús, porque nuestra fe es solamente en Él. Él es el único que nos da a nosotros, según las Escrituras. Los apóstoles, cuando oraban, no rezaban ninguna Ave María, ninguna Magnificat. Ellos, los apóstoles, para concluir, nunca enfocaron, ni hablaron, ni mencionaron a María. Solo era Jesucristo. Así es. Como ustedes escucharon, no hay otra forma en la cual podamos clamar a Dios, sino solamente en el nombre de Jesús. Está escrito bíblicamente. Y la otra pregunta, pastor, si me permite, surge si la Iglesia Universal practicaron o hicieron oraciones en el nombre de Jesús. Bueno, sí, en su momento cuando oran, algunos, no todos, usan el nombre de Jesús. No vamos a ir en contra de ello, pero desafortunadamente hay un problema en cuanto a orar y a rezar. La Iglesia Universal utiliza mucho la palabra rezar, y el rezo viene de recitar o de repetir. Orar viene de conversar, tener una conversación con otra persona. Entonces, si nosotros vemos en las traducciones de inglés a español, luego se traduce rezar, y es una mala traducción, porque no es rezar. En inglés es orar, y en inglés no existe la palabra rezar. En español está la palabra orar y la palabra rezar. Gracias a Dios que nuestro español es tan rico y tan poderoso, ¿no? Y los discípulos le dijeron a Jesús, allá en Lucas, cuando después de que Jesús, Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús les enseñó el Padre Nuestro como una forma, como en algunos pueblos latinos les llaman como un borrador o como un ejemplo de cómo dirigirse al Padre. Pero no vemos en la oración de Jesús de que diga, tienes que clamar a María, tienes que pedirle a María, tienes que pedirle a Pablo, tienes que pedirle a Pedro, tienes que pedirle a otros personajes para que tu oración sea escuchada. No, la Biblia nos dice en Juan 14, 13 y 14, todo lo que pidas, utilizando la expresión de oración, todo lo que pidas al Padre, o sea, Jehová Dios, en el nombre de Jesús, se va a hacer. No tiene otro paralelo de nombre, solo Jesucristo. Y esto es una de las cosas que pierde la Iglesia Universal a decir que es una iglesia apostólica, porque los apóstoles nunca rezaron ni hicieron, vamos a decir, o hablaron de la Magnificat, Padre Nuestros, el Ave María, nada, absolutamente nada. Ellos solamente se enfocaron en Jesucristo. Cuando ellos oraban, su clamor era para Jesús, para Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Porque ellos sabían
quién era su mediador. Así es, y por eso es, nuestro tema en esta tarde es acerca de si la Iglesia Universal es apostólica, y los apóstoles le preguntaban en un tiempo al Señor si enséñanos a orar, y gracias, pastor, por esa explicación de la palabra, porque podemos salir de muchas dudas. Tanto el que nos escucha en esta tarde puede salir de dudas acerca de que solamente en el nombre de Jesús debemos de orar, la Iglesia Universal adoraron a Jesús. Otra de las preguntas. La Iglesia Universal sí tiene conocimiento sobre la adoración a Jesucristo, sí adoran a Jesús. El asunto es de que la práctica apostólica no está cumpliendo los requisitos o el margen que ésta se refiere, porque los apóstoles nunca realizaron las prácticas que la Iglesia Universal tiene, porque la única reverencia, la única adoración que los apóstoles hacían era para Jesucristo. Vemos a Tomás, cuando Jesucristo está delante de él, le dice Señor mío y Dios mío. Vamos a decir, el panorama que se ve siempre es la adoración a Jesús. Los apóstoles nunca hicieron reverencia, ni adoraron a María, ni venerenciaron o reverenciaron, como hoy en día se dice. No es que no adoramos, solo veneramos. Venerar viene de la palabra respeto, honra, pero también es adoración. O sea, depende de cómo la está ubicando la persona. Pero básicamente desde el simple hecho de hacerle reverencia y hacerle una petición a una persona que no sea Dios, eso es idolatría. Y básicamente lo vemos en las Escrituras, de que si usted no hace lo que la esencia apostólica que se nos dejó aquí como fundamento, entonces tenemos un serio problema. Hay idolatría en esa forma y en esa naturaleza. Si Dios nos ha dicho que Él es un Dios fuerte y celoso, y que no se tendrá dioses ajenos delante de Él, ahí va incluido sobre venerar, honrar, adorar, postrarse, inclinarse. O sea, hay mucho en la cual se tiene que tomar en cuenta de ello. Yo sé que va a haber conflictos en cuanto a esto, pero déjenme decirles, sea muy el conflicto cual fuere, desafortunadamente los apóstoles nunca veneraron a María, nunca honraron a María en el aspecto de pedirle, ¿sabes qué, María? Quiero que le digas a Jesús que nos haga este favor. No, Señor. La palabra del Señor nos dice en la oración que Jesús le dijo a sus discípulos: cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y es un segmento de puntos importantes que se nos ve a través de la oración modelo que vemos ahí en Mateo. Por tanto, Jesucristo inclusive no incluyó a María. Jesucristo ni siquiera le dijo, y no se olviden de mi madre, para nada. E inclusive Jesús ni le llamó madre, siempre le dijo mujer. ¿Por qué? Porque tanto María como Jesús sabían cuál era la postura de cada quien. Por tanto, la Iglesia Universal sí adora a Jesús, pero comparte su adoración. Cuando Dios es celoso y Dios no comparte su adoración, o adoras a Jesús o adoras a otro ser que no sea Dios, y entonces estamos en problemas. Nuestra adoración debe ser para Jesucristo o para Dios solamente. Así es. Gracias por esa aclaración, pastor. Y la palabra dice, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Amén. Jesucristo, hombre. Así es. Otra de las interrogantes hoy en día es acerca de la Iglesia Universal, si enseñaron el arrepentimiento y de cómo aceptar a Jesucristo para poder ir al cielo. En su momento, la Iglesia, en el transcurso de los años, vuelvo a repetir, empezó bien, como dicen las Escrituras. Se inicia bien, pero se termina mal. Ese es el problema. Hay que recordar que la Iglesia Universal, cuando se conquista a Latinoamérica, se conquistó a través de la religión, no a través de la gracia. ¿Por qué? Porque la religión nos va a acaparar con todo y lo que tenemos de nuestras costumbres. O sea, tú puedes seguir practicando lo que tú quieras,
o tienes, pero tú tienes que cumplir este reglamento también. Y hay que recordar que casi la mayoría de las capillas de la Iglesia Universal en los países latinoamericanos están sentadas en construcciones aztecas, incas, mayas, para poderle dar seguimiento a que ellos no perdieran su costumbre de ir a adorar a sus dioses con sus imágenes en los lugares sagrados que ellos tenían. Entonces, ahora, lejos de que predicaran un camino al cielo, la forma en que lo hicieron en su momento estuvo un poco oscuro, pero a la raíz apostólica, como se mencionan, ellos se llaman apostólicos porque mandaron frailes y mandaron monjes a ciertos lugares a evangelizar. O sea, ¿de qué manera evangelizaron? Desde un principio se ve que sí empezaron bien. Está el padre San Agustín, está varios de ellos, los padres de la iglesia, que enfrentaron un evangelio a través del arrepentimiento para la sociedad. Pero hoy en día ya no se predica del evangelio como se debe de ver. Hoy tiene que haber obras para poder llegar al cielo. Usted tiene que hacer obras de caridad. La Biblia nos dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Más adelante el versículo de enseguida dice que hay obras de por medio. Sí hay obras, y yo quiero que lo veamos en Efesios 2:8, y nos dice las Escrituras. Dice, porque por gracia sois salvos, como le acabo de leer. Y luego dice, no por obras para que nadie se gloríe. El 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las obras vienen después de que usted es salvo, para que usted pueda entonces saber que ahora, por ser salvo, las obras que tiene que hacer usted, ya Dios las preparó para dar a conocer al mundo quién es su Dios, su Señor. Y no es ser salvos a través de las obras. Usted fue salvo primero y las obras vienen después. Mucha gente quiere ser salvo a través de las obras primero y después decir, yo voy a entrar al cielo por las obras. No, pero aquí el Señor nos está tomando otro entorno distinto. Vemos el camino de los creyentes acerca de cómo evaluaron esto de hechura suya somos, y estamos en Cristo Jesús preparados ya de antemano, son las obras para poderlas llevar a cabo. Así es que la Iglesia Universal en el aspecto apostólico no tiene ahorita, a estos días, un parentesco similar, sino que en el transcurso de los años fue perdiendo y ha ido perdiendo lo que es realmente la esencia apostólica. Los apóstoles siempre predicaron el arrepentimiento en Jesucristo de pecados para que entregando su vida al Señor, pueda ir al cielo. De otra forma, nunca hablaron de buenas obras, nunca hablaron de que tienes que ser bueno, nunca hablaron de que tienes que darle a alguien algo, para nada. Siempre dijeron, arrepentidos, arrepiéntete. Y la palabra arrepentirse es declararle al Señor que le hemos ofendido por el pecado y reconocemos que hemos fallado delante de Dios y que aceptamos ahora su venida para salvación. Así es de que Jesucristo es el vínculo de vida eterna. Si nadie tiene a Jesucristo, no puede ser salvo. No es por obras, es por gracia en Cristo Jesús. Amén.